cada uno de nosotros tiene ciertas semillas y tiene ciertas atracciones hacia una comprensión más profunda de por qué las cosas se dan tan en contra de como queremos y por qué ciertas cosas que no queremos se siguen repitiendo. Por ejemplo, yo siempre sentía de que tengo que hablar mucho para que me incluyan. Y en realidad a nadie le interesa todas las tonterías que yo tenía para decir, sino si quería que me incluya era cuestión simplemente de incluirme y no de forzar situaciones. Y también había comportamientos que no me gustaban porque me sentía mal, especialmente cuando comía tallarines y pasta, eran inmensos platos, y después me sentía tan mal. ¿Pero por qué? Y otras cosas que no comía. Y esos excesos se fueron repitiendo, posiblemente no siempre con los tallarines o con la gente, pero en tantas otras situaciones. Y si bien el proceso en cada uno es distinto, la semilla madura a su tiempo, y así como había un político que dijo que no se puede hacer un bebé en un mes haciendo que 9 mujeres sean embarazadas, el proceso de embarazo es 9 meses, te guste o no te guste, seas quien fueres. Y el proceso de madurez para una semilla cuyos tallos son altos y sus raíces fuertes, también necesita su tiempo. En cuanto a cuáles son las inspiraciones, cada uno, así como las semillas maduran a su tiempo, en mi caso fueron 3 cosas. Una es la lectura. Yo leí un libro y tampoco importa cuál, porque cada uno puede estar atraído por otros libros. Y ahí es donde descubrí, si en lo material no encuentro la felicidad, posiblemente en lo espiritual. Y así hay tantos libros, ¿no? Tantísimos libros donde se habla de esos dos extremos, digamos, ¿no? Así es. Y eso fue en mi caso. Otra cosa fue la libertad. Yo me he criado en los años donde la libertad era muy importante, muy importante. Y la dictadura fue algo que yo bajo ningún concepto quería ni tolerar, y es por eso que yo salí de mi país y fui a otros países, y salí de otros países y fui a otros países, y entre esos la India fue así la cuna, digamos, de algo que era o místico o superficial o espiritual. Primero me llevó a Nepal, y en Nepal sí sentí que había recibido algo muy importante con lamas, pero que como yo había vivido una vida feliz, no creí que la transición a ese mundo de los lamas sea una necesidad, porque yo estaba feliz, sabía que había mucha verdad en todo eso, pero no a través del sacrificio, como la repetición de los mantras, como la repetición de las postraciones, por la repetición de ahora creo en esto o en lo aquello, y porque yo tuve una vida muy feliz, de mucha armonía, y buscaba algo mucho más significativo que una entrega a otra tradición. Me dijeron unos amigos que hay un curso sobre el amor, y eso sí, la palabra el amor. Y Goenka muchas veces nos dice que hay gente que oye la palabra vipassana y eso hace un clic, y entonces sí entran en la vipassana porque esa palabra tiene así una historia
o una vibración o algo por el estilo. Y cuando entré al primer curso, que fue dado en Bodh Gaya por Goenka mismo, en vivo, me extrañó todo el ambiente, porque todos querían ser los primeros en sentarse. En ese entonces uno se sentaba donde quería, y ese lugar que había escogido sería para todo el día. Y después al día siguiente, donde quisiera. Entonces todos querían ser los primeros para sentarse muy adelante, y eso me pareció absurdo, adelante o atrás, si uno va para entender lo que es el Dhamma, no necesita sentarse adelante o atrás. Claro. Y después, cuando entró Goenka, habían apagado bastante las luces, era bastante oscuro, y eso al contrario, si yo estoy, que viene algo, tiene que haber lleno de luz y no medio oscuro. O sea que empecé con negatividades, y cuando entra Goenka con su esposa Mataji y canta, la voz de él fue un magnetismo total. Y ahí ya supe que había llegado donde quería estar. Pero no todos se fijan en el sonido que les abre un poco el corazón. Algunos me contaron, se fijaron más en ciertas condiciones, porque más adelante una de las condiciones era que no había un precio fijo, que era a base de donaciones. Y eso les atrajo mucho. O sea que es muy difícil generalizar qué es lo que a cada uno le atrae, pero evidentemente hay ciertas reglas que atraen o rechazan. Yo sé de gente que me dijo, ay no, yo nunca voy a hacer un curso porque no puedo estar en silencio. Y que es todo lo contrario, porque una vez que uno entra en silencio, ay qué lindo, qué horrible que es hablar, qué lindo que es estar en silencio. O sea que no tiene tanto sentido el hecho de que para uno sea esto, pero sí tiene sentido de que alguien que sepa y se dé cuenta de que pueda haber opciones a la vida que está llevando, estudie un poco lo que ofrece la Vipassana, y una vez que se interiorice en lo que ofrece la Vipassana, se convenza, ay, quiero ensayar con un curso de 10 días. Yo, si bien nací en la Argentina, de padres extranjeros, y con un concepto más internacional, porque el español fue mi tercer idioma, en casa hablábamos con mi madre alemán, con mi padre inglés, y mi padre vino a la Argentina contratado por una empresa internacional en el año 37 o 38, también con la idea de volver a los Estados Unidos, donde estaban viviendo, que después no se dio por las guerras y esas cosas. Y yo nací y me crié en la Argentina, aunque iba a colegios extranjeros, y cuando políticamente se volvió lo que yo sentía a un estado de regresión, invitando a un dictador a que vuelva a dirigir el país, yo me decidí que no era para mí y me fui. Seguramente hubo otros factores que me inspiraron a irme, o sea, cierta madurez y cierta libertad, tanto económica como familiar, porque hay padres que necesitan de sus hijos, o hay esposos que necesitan de la familia o no tienen los medios para irse juntos, etc. Me fui a Europa y viví en Europa, y nuevamente descubrí que si bien tenía libertades en Europa, había factores que eran parte de mis necesidades y que no se cumplían. Y una de mis necesidades era el bienestar material. Yo necesitaba un cierto, porque me había creado. Más adelante pude vivir con mucho menos, pero en una época no sabía que era posible vivir con tanto menos. Entonces, cuando
era difícil para mí vivir, mantener un estándar de vida en el cual estaba acostumbrado, y también cuando sentí de que en mi mundo emocional había un enorme hueco de tristeza y de falsa necesidad material, decidí, bueno, vamos a buscar lo espiritual. Y me fui a la India. Y en la India, el cuerpo no me permitió quedarme. Y eso es lo que yo entiendo bajo el concepto de karma. Y yo creo que el cuerpo sabe, o la mente sabe, que se necesitan ciertos factores. En la Vipassana se llaman paramis, ciertas perfecciones, para verdaderamente seguir progresando. Y había ciertas perfecciones, paramis, que yo aún no tenía para seguir en la India y para seguir este proceso de evolutivo de liberación, o de Dhamma. Y esos karmas me retuvieron y me trataron de decir, no, tienes que volver al occidente y tienes que trabajar y tienes que ganar tu dinero y tienes que probar porque hay obligaciones todavía que no has cumplido. No sé, es como si una voz ausente dijese a una voz presente. Pero ahí están los conceptos, las interpretaciones que uno tiene de karma o de causa y efecto o lo que fuere. La cuestión es que físicamente el cuerpo no me permitió más seguir viviendo en la India. Y con el apoyo de mis padres volví al occidente y estudié una profesión y busqué una profesión donde pueda aprender rápido y ganar suficiente dinero para subsistir sin necesidad de mucho preámbulo. Mientras que otros buscaron profesiones como, por ejemplo, ser psicólogos, pero serían 5 años por lo menos de estudio y después otro tanto para conseguir pacientes y después los pacientes te necesitan y no tienen la libertad de meditar, etc. Mientras que otros compañeros míos que estaban en situaciones similares dijeron, necesito ganar dinero para poder subsistir y volver a meditar, entonces lo que voy a hacer es lavar los vidrios de los edificios, de los rascacielos. La gente no tiene miedo de caerse, aunque no hay peligro porque está tan atado, y es un trabajo que yo no tengo vértigos, y lavaron los vidrios, ganaron muchísimo dinero, trabajaron solo 3 meses y pudieron con eso seguir meditando y no necesitaban grandes estudios. Otros compañeros, en ese entonces había guías telefónicas y la compañía de correos y telecomunicaciones empleaba una vez por año, por ciclos de 3 o 4 meses, para que distribuyan las guías telefónicas en los distintos lugares. Y ellos tomaron ese empleo con un cochecito y en 3 o 4 meses pudieron ahorrar y después tenían tiempo libre para meditar. Otros decidieron ser taximetristas y cuando necesitaban dinero trabajaban como taxi. En ese entonces no había esas facilidades como las hay hoy. La aplicación. Y claro, no era su propio taxi, sino trabajaba para una empresa, lo que sea, pero... O sea que cada uno, de acuerdo a su madurez y su deseo de verdaderamente entregarse al Dhamma, o sea que esa madurez tiene que venir de adentro para elegir tal o cual. Y claro que hay otros que se aprisionaron y quisieron crear una familia y se casaron y tuvieron hijos, y claro, una vez que tienes hijos y familias, es mucho más difícil volver a donde estabas antes,
como soltero en el Dhamma. Así como acabamos de ver de que uno tiene elecciones y que mi elección había sido el Dhamma y que yo busqué una profesión lo más rápido y fácil posible, y fui entonces cambiando así de país. También dentro de mi deseo y mi entrega y mi admiración fue que yo tenía la posibilidad con los idiomas, porque en casa ya habíamos hablado 3 idiomas, mi padre hablaba 8 idiomas y había aprendido otros idiomas también. Entonces, para mí, sentir de que sería muy lindo tener eso accesible al español era muy natural, muy natural. Pero yo dije, el trabajo de poder poner la voz de Goenka, tipearlo en papel, porque yo no puedo traducir, y leerlo, y una vez que lo leo, traducirlo, y una vez que lo traduje, grabarlo, era demasiado. Y en eso unos estudiantes me dicen, no, nosotros el texto de los discursos y las instrucciones de Goenka ya los tenemos en blanco y negro en papel, porque otros han traducido en otros idiomas. Y si tú puedes hacerlo en español, te mandamos los textos para que tú los traduzcas. Y en mi inocencia, pero también mi ignorancia, yo dije, fantástico, por favor, denme el material. Me dieron el material y yo pensé, no sé, sí, no quiero justificarme, pero cada uno busca sus propias excusas. Yo dije, sin saber nada, mucho de traducciones, dije, bueno, con tal de tener un buen diccionario, ya está todo hecho. Y yo compré un diccionario, no sé, de 2000 páginas, algo así, inmenso, enorme. Y me encerré durante una semana con un tape recorder, ¿no? un grabador de audiocassettes. Compré 10 o 15 cassettes, tampoco la mejor calidad, sino más barato, cosa que también no tiene sentido hoy con mi lógica si vamos a usarlo como material, porque no compro los mejores cassettes y trato de hacer la mejor grabación, pero era posible en esa entonces pensar cuestión de hacerlo. Fue muy autodidacta este proceso. Sí. Pero era muy lógico cuando algo te entusiasma que querer compartirlo. Y uno quiere compartir el Dhamma y uno quiere compartirlo con gente con quienes uno se ha criado. Y yo me he criado en la Argentina y me he criado con gente de habla española. Y por eso entonces me encerré, tomé el texto, primero con una máquina de escribir, que yo sabía escribir la máquina muy bien, traduje al español sin verdaderamente usar el diccionario y a veces abriéndolo porque hubiese sido mucha interrupción, y la traducción fue un desastre, un desastre. Y además a mí me gusta cambiar, entonces a veces usaba la palabra espíritu, a veces usaba la palabra mente, a veces usaba, o sea, para el mismo concepto distintas palabras. Hice 2 juegos de cassettes, uno se lo mandé a Goenka y el otro se lo mandé a quien también era profesor en Europa de Vipassana, nombrado por U-Ba Khin, que era el señor John Coleman, y quienes también me habían dado el material tipeado. Y lo recibieron, me agradecieron, y cuando lo usaron en España, John Coleman, en un curso en España, los españoles dijeron, ¿qué? ¿Vamos a escuchar esto como traducción de Goenka? ¡Imposible!
Enseguida lo pararon y enseguida hicieron una nueva traducción. Excelente. Y después de la primera traducción hicieron otra excelente traducción y grabación. Los dos que yo conozco, aunque creo que hubo una tercera grabación hecha por los españoles, una fue hecha por Luis Larrainza, otra fue hecha por Víctor Mateo. Una voz perfecta, hermosísima, pero lamentablemente la voz de Víctor Mateo era muy baja y no podíamos, el contraste era enorme entre inglés de Goenka y el español de Víctor Mateo y no se podía levantar el volumen. Y Luis Larrainza después también seguramente nunca dejó el Dhamma, nunca dejó de meditar, pero de una u otra manera se alejó un poco. Y después de Víctor Mateo, cuya voz era tan buena, pero el volumen tan bajo, dijimos, bueno, necesitamos una grabación. ¿De qué años estamos hablando, más o menos, en un contexto? Estamos hablando, cuando me dieron el material era 1979, Imagino. que yo lo hice. Después, Luis Larrainza, seguramente en los 1980, fue que hizo la grabación. En el 85 posiblemente, Víctor Mateo habrá hecho, se le puede preguntar a los españoles, pero más o menos supongo que él habrá hecho la tercera grabación, después no sé cuándo, y la mía, después lo que sucedió es que mi Goenka, más adelante, o sea, estamos hablando de los años 70 todavía, a él se le daba voces para que él elija qué voz sí y qué voz no. Y Goenka tenía él elegía, sí, aunque no sepa el idioma, por las vibraciones de la voz. Entonces en el año 94 se dio el primer curso en Venezuela. Y ahí es donde se decidió, necesitamos más, hay tanto en español y necesitamos así una grabación nueva en español de Latinoamérica, para Latinoamérica. Y fue ahí donde conocimos un antiguo estudiante que se sentó el primer curso y su mujer también y su hija también, y dio la casualidad que él trabajaba en la radio de Venezuela, radio de Caracas, y Caracol creo que se llamaba, pero no estoy seguro. Y él dijo, ningún problema, yo lo puedo grabar, ustedes me dan el texto, yo soy profesionalmente, él habla en la radio, pidió permiso a la radio si podían usar el equipo profesional de la radio para hacer las grabaciones en horas, porque tienen varios equipos donde no están usando esos equipos, y la dirección de esa radio le dio el permiso. Entonces para nosotros ya no había problemas, ya teníamos todo, la mejor grabación posible por un locutor profesional. Le mandamos el cassette a Goenka para lo que apruebe, más de respeto que dudando de que él, de nada, porque para nosotros hubiese sido obvio. Y Goenka dice, no, esa voz no puede ser usada. No la autorizo porque esa voz no tiene bastante anicca, no tiene bastante metta y tienen que buscar otra voz. Y justamente. Y entonces, bueno, se dio que teníamos que buscar otro. Y se buscaron varios, pero nadie tenía el tiempo necesario para hacer las grabaciones. Y como yo solo trabajaba entonces a partir de 1994, tanto menos, tenía el tiempo. Y entonces en un curso decidimos que yo lo iba a hacer
pero necesitamos, y ya en el mundo había también estudios en los centros. Había uno en Francia, había uno en la India, en el centro de Dama Magi, etc. Y en Estados Unidos también. Y se dio de que, bueno, puedo hacer, pero necesito un técnico, porque los estudios, las grabaciones están hechas, uno que habla y el otro detrás de un vidrio y todo, preparando todo el equipo y arreglando, permitiendo que se haga, no es una cosa automática. Y necesitábamos de alguien, y se ofrece en Brasil un hombre que quería ir a Europa y dijo, bueno, yo vengo con mucho gusto y yo soy ingeniero y no voy a tener ningún problema. Entonces él viene a Europa y yo también, y vamos al estudio en Francia, Dama Magi, para hacer la grabación. El equipo era súper complejo y complicado. En ese entonces había demasiados botones y todo, y no había nadie que nos enseñe cómo usar ese equipo. Y pedimos que por favor venga alguien y nadie está, no, el técnico está muy ocupado y están en otras provincias y todo lo otro. Y al final esa persona que vino a Francia especialmente para eso y no lo supo usar y nadie vino para ayudarle, dijo, lo lamento, yo igual voy a hacer lo mío, hasta luego, y se fue. No te creo. Y al irse él y no poder hacer la grabación, dijimos, bueno, seguí viaje y seguramente habré seguido en Dama o trabajo. Y volví nuevamente al año siguiente a España, y la gente responsable en España dijo, no te aflijas, ya tenemos otra persona y él sí te va a ayudar. Y entonces al año siguiente dije, bueno, si él me ayuda, yo sigo dispuesto. Conmigo no pasó nada, simplemente que necesitamos un técnico. Y los franceses no tienen a alguien a quien darme, y tiene que ser alguien que hable español. Claro. No puede ser alguien que no hable español. Y entonces me presentaron a José Manuel Rumbo, de Andalucía, un hombre muy especial que también para sobrevivir era taximetrista del sur de España, y el resto del tiempo meditaba y servía en Dama Nehru, España. Y él vino conmigo y durante unos 5 años grabamos todo, desde cursos de 1 día hasta cursos de 60 días. Y está todo grabado en distintos años. La pasamos súper bien nosotros dos y teníamos toda la libertad, o sea, y no había ningún apuro, y estábamos en un centro, meditábamos cuando queríamos, estábamos 2 meses, hacíamos el material, después al año siguiente hacíamos otros 2 o 3 meses, y a él le encantaba el fútbol, y justo había un mundial, y entonces, como en Dama Magi había 2 coches, yo con un coche podía ir donde quisiera, y fuimos entonces para ver el mundial, que era más importante que seguir grabando, y cómo podemos hacer, dónde hay televisión, porque en los centros no hay televisión. Claro. Fuimos a Auxerre, que es un pueblo cerca, y fuimos a un hotel, y dije, no hay ningún problema, tomamos un hotel, un cuarto. Y cuando fuimos al hotel en Auxerre y dijimos, queremos un cuarto, nos miraron raro, 2 hombres que quieren un cuarto así, solo por unas horas. 98 puede ser. Debe Francia ser, 98. debe haber sido. Sí, el mundial en 98, pues ahí Claro. ya lo sabes. Y entonces la recepción del hotel dice, ¿y para qué quieren el cuarto? No sé cómo fue. Dice, queremos ver el partido. Dice, pero para ver el partido vayan al lounge ahí, y tomen un tecito, o ni necesitan tomar té, y ahí está la tele. Y nos quedamos los dos mirando el partido en el lounge. Y así la pasamos súper bien. A veces había un lago, íbamos al lago a nadar, y o sea que fue todo muy, muy exitoso. Hubo también accidentes. Resulta de que no siempre estaban disponibles los equipos para hacer grabaciones. Entonces,
nosotros hicimos una parte, después había un paréntesis porque habían prometido el estudio a otro país para hacer sus traducciones en otro idioma. Cuando volvimos, después de unas semana o 2 semanas que ese otro equipo hizo sus propias traducciones, fui yo y hice la grabación, seguramente con él, con José Manuel Rumbo. Y no nos fijamos, o él no se fijó de su parte, porque yo lo único que hacía era hablar, que la gente cuando se fue dio vuelta el micrófono o algo adentro y todo lo que yo grabé no entró en el equipo. No entró, o sea que todos los 10 días que había grabado no se grabó nada. Y él dijo, bueno, pero ya lo hice, yo me voy, y se fue. Y se fue, y yo dije, ¿y ahora qué? Y entonces, por suerte, había el otro grupo que después vino, era por portugués, que grabaron el curso de 20 días en portugués. Y la persona que estaba grabando era brasilera, Cássia, que estaba grabando con Ricardo Jorge en portugués el curso, creo que era de 20 días, o Satipatthana o 20 días, casi seguro que era 20 días. Ella dijo, sí, pero yo tengo solo 5 días, porque yo ya tengo otro compromiso. Entonces dije, por favor, quédate esos 5 días y yo en 5 días vamos a grabar todo, porque quería grabar. Entonces, en 5 días, en vez de 10, grabé todo. Durante las meditaciones en grupo también grababa y ella no tenía ningún problema. Y en la mitad de tiempo hicimos el doble de trabajo y así llegamos a poder grabar todos los cursos. Y también estoy profundamente agradecido a Arthur Nichols porque yo no sabía, en ese entonces no se había autorizado ningún curso de 60 días en español. Y yo nunca me había sentado a un curso en español de 60 días o en inglés. No se estaba dando en ningún lugar cursos de 60 días, ni había centros que podían. Y Arthur Nichols dijo, no, algún día sí va a haber centros para cursos de 60 días, si tú lo puedes grabar, grábalos. Y también tomé ejemplo de Tailandia, donde el profesor de Tailandia también grabó de los de 60 días, aunque seguramente ninguno pensó que iba a haber cursos de 60 días en otros países que no sea la India. Wow. Entonces, ninguno de nosotros en Latinoamérica sabe tanto español con sinónimos y antónimos como para hacer una traducción. Pero los españoles sí, son mucho más ricos en su vocabulario y en su estudio de lenguas. Entonces fui a España y justo terminó un curso y yo agarré 3 grupos, tenía todo ya impreso y agarré un grupo y dije, tú traduces esas páginas en esta página, esas páginas. Y entonces los 3 grupos fueron traduciendo y después lo junté todo y así tuve el material traducido para poder grabar. Interesante ese comentario que comentaste sobre el tema de la dialéctica española en relación a la latinoamericana, porque una de las cosas que yo me preguntaba justamente en el audio, ¿de dónde será Daniel? Porque en los audios habla justamente con verbos españoles también. Pues todas las traducciones fueron hechas por españoles. Okay. Todas. Y yo no he conocido nadie a quien me hubiese sentido suficientemente cómodo como para darle el material que lo traduzca. Claro. Excepto group setting, ¿no? Eso sí, meditaciones en grupo, hay ningún problema. Eso es tan fácil. Qué bonito, es muy bonito el proceso. Porque la intención estuvo presente durante muchos años y no se llegaba a concretar. Muchas trabas, un proceso de frustración y de aceptar de la realidad que se está viviendo en el contexto para poder seguir avanzando. Es muy interesante. Yo creo que es muy importante entender de que no hay frustración. En el Dhamma hay solo
confrontamientos y desafíos. Porque frustración para mí es algo que yo esperaba algo y estoy decepcionado, estoy traicionado, estoy vencido. Okay. Y nadie en Dhamma está vencido. Solo porque el Dhamma siempre supera todo. Solo es cuestión de saber que sí, yo puedo perfectamente seguir en Dhamma y aceptar eso como mi karma, como algo para pagar el precio, para superar, para salir y, como dice Goenka, pagar mis deudas. Es muy interesante y se puede llevar a contextualizar en distintas situaciones que se nos presentan en la vida, donde muchas veces tenemos objetivos y no se logran. Exacto, por eso cuando yo vuelvo después de 20 años, algunos casos más también, y me encuentro con algunos de los antiguos, originales compañeros del Dhamma, y veo que ellos ya no toman más cursos, pero el Dhamma está en ellos. Claro que una cosa es seguir creciendo en el Dhamma y una cosa es tomar la semilla. Y tomar las semillas y siguen en el Dhamma, pero de una u otra manera la continuidad ha tomado otra dirección. O sea que yo creo que en ese sentido tenemos que ser más tolerantes con nosotros mismos y entender de que a veces nuestra interpretación de lo que es el Dhamma, nuestra interpretación de lo que son las exigencias, no concuerdan con nuestra realidad. Y así Goenka de una u otra manera nos dijo también que si bien ser monje es el único camino, es el camino, Goenka nunca dijo el único camino, es el camino directo y más rápido, no cabe la menor duda de que la sociedad en este momento aún no está lista, no está madura para apoyar a los monjes. Todavía estamos en otro proceso. Pero que estamos llegando y vamos a llegar no cabe la menor duda. Y por eso, como laicos, nuestro rol es seguir tomando las responsabilidades y viviendo una vida de Dhamma. Con los silas, 5 silas o 8 silas, como fue, etc. Hoy en día yo creo que atraer a nuevos individuos a la Vipassana no es un problema. Hay tanta gente, a mí me ha sucedido tantas veces entrar en un país y en la control de policía, por ejemplo, me dicen, yo entro como turista, ¿no? Y si se da turismo, ¿qué turismo tanto tiempo, etcétera? Yo sí, yo hago meditación. Vipassana, en la India siempre hay gente que tomó cursos de Vipassana y saben quiénes son. Y a mí me ha sucedido, yo he traído así unas máquinas para la cocina en la India y cuando era para la aduana y todo, yo dije, no, es para Vipassana. Sí, Vipassana, ya saben. O sea que en ese sentido yo creo que en algunos países más que en otros hay un enorme porcentaje de gente. Para nuevos estudiantes no sería un problema. Y además con YouTube y todo eso es muy fácil. Si tienen las semillas lo van a hacer. Los que están en Dhamma, seguir en Dhamma es mucho más difícil. Es mucho más difícil porque, por un lado, uno no puede saltar las etapas necesarias para llegar a la universidad. Si uno está en el primario, eso del primario saltar al secundario es un desafío, pero si no tiene ni el secundario y va del jardín de infantes a la universidad, no entiende nada. Yo diría, de mi poca experiencia,
que quienes hemos tomado los primeros cursos con Goenka y con Dhamma, aunque no haya sido con Goenka, a través de otros profesores asistentes que Goenka nombró en vida, creo que ellos ya tenían semillas de Dhamma para poder apreciar y seguir con ese sila, con ese concepto de moral, de no matar, de no robar, o si sacan algo que no es muy benéfico para otros o para, aunque parezca para ellos, sí, se sientan incómodos. O sea que yo creo que hoy en día, aunque tú no verdaderamente 100% sigas, aunque le es recomendable, meditando 2 días, 2 horas por día, o esto y lo otro, hay algo que te ha dado el curso de Vipassana que te inspira a mantener sila, que es la moralidad, a estar más concentrado en lo que haces y a entender que todo cambia. Y cuando entiendes que todo cambia, desarrollas una ecuanimidad, desarrollas una distancia entre la tragedia y lo que realmente, lo que parece hoy una tragedia, en realidad en 10 años te ríes o lo pasa por desapercibido. Y lo mismo con algo nuevo, ¿no? De repente tienes un coche nuevo y estás muy orgulloso y muy, no solo orgulloso, sino también disfrutas de todo lo nuevo que hay en esa tecnología y te lo chocan o te lo roban o lo destrozan por acá y lo aceptas, está bien. También en lo que es lo alegre, lo benéfico, también tomas distancia y sabes que eso va a cambiar. Anicca, ¿sabes acá? Anicca.